Bienvenidos a esta velada de cuento dedicada a Dino Buzzati y al verano que vendrá. Acabamos de escuchar Printil de Vinicio Capossela. Volveremos con Vinicio a final de esta contada. Pero es cierto que estamos deseando que llegue el verano. Y eso a pesar de que esta Semana Santa hemos tenido como un aperitivo y sé que muchos habéis estado en la playa. Aún así, he querido dedicar también esta velada a la playa, al mar, al verano y a Dino Buzzati. Dino Buzzati es una de las figuras más relevantes de la literatura italiana del siglo XX. Nació en 1906 y murió en 1972. Fue sobre todo periodista para el Corriere della Sera y con este periódico fue enviado a Jerusalén, a Praga, a Tokio, a Nueva York, entre otras ciudades. La novela más famosa suya es El desierto de los tártaros, que es una novela extraordinaria, de índole kafkiana, y que ya en su día inspiró una película del mismo nombre, muy poética, y protagonizada por el maravilloso Vittorio Gassman, y más reciente también ha inspirado la novela de J.M. Coetzee, Esperando a los bárbaros. Pero yo creo que es en el relato donde más brillan las notas que caracterizan a Dino Buzzati y que, en mi opinión, es la manera suya de desvelar el misterio en la vida cotidiana, la manera también en que maneja el tiempo y la espera, como cosquillea al lector y espero hoy al oyente. También esa mezcla, ¿no? Cómo teje él las palabras, unas palabras que veréis son muy sencillas, pero las va tejiendo un poco con el aroma de los sueños, pero también de las pesadillas. Hay cierto también desasosiego a veces en sus letras. Él sobre todo se decía que no era un escritor, era más bien un relator de ficciones, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta palabra de ficciones, porque es eso, ¿no? Su escritura es como muy mundana y a la vez muy mágica. Pero bueno, la mejor manera de verlo es entrar en el cuento. Y así entremos en él. En el verano de 1952, la señora Ada Tormenti, viuda de Lully, fue a pasar unos días al campo a casa de unos primos. En las noches de verano en el campo es normal pasar la sobremesa de la cena charlando largas horas, hasta la 1 o las 2 de la madrugada en el jardín. Pues bien, una de estas noches, un tal Imbastaro, que era un tipo muy inteligente, pero bastante desagradable, que reía así siempre sin motivo, o tal vez el motivo era hacer daño al prójimo, sacó a la conversación las respectivas casas de la ciudad, diciendo algo así: siempre que dejo mi casa en Nápoles sucede algo. No he andado más de 2 kilómetros y se sale el agua del fregadero. O me llaman que se ha incendiado la biblioteca porque se ha dejado encendida una colilla. O las ratas han entrado de los barcos y han devorado todo. O a la portera, la única persona que tiene que soportar el verano en la ciudad, ¡pac!, le han dado un golpe seco y se la encuentran a la mañana siguiente preparadita para el entierro con su sacerdote y sus cirios. No es así la vida. Ada Tormenti dijo con gravedad: no siempre, por fortuna, no siempre. Es cierto, señora, no siempre. Pero, por ejemplo, usted misma, ¿podría jurar haber dejado todo perfectamente en orden en su casa? Piénselo bien, piénselo bien. Exactamente en orden. A estas palabras, Ada Tormenti se puso blanca, porque le vino un horrendo pensamiento. Para venir a pasar unos días a casa de los primos, ella había dejado a su niña de 4 años en casa de una tía. Había dejado, o había decidido dejar, porque en esos momentos, y a pesar de estar perfectamente segura de haberlo hecho, no recordaba ni cómo ni cuándo había llevado a Luisela a casa de la tía. Era muy extraño, pero no recordaba, por ejemplo, si salieron de la manita, el camino que recorrieron, las despedidas en casa de la tía. Se había abierto como un agujero en la memoria. La duda era la siguiente: que ella, Ada Tormenti, se había olvidado de llevar a su hija a casa de la tía. Y así haciendo,
La había dejado encerrada en la casa. Era insensato, era loco pensarlo, pero bastaba para helarle la sangre. Así que la vieron levantarse bruscamente y abandonar la compañía de todos. Uno le dijo a Embastado: ¿pero le ha dicho usted algo desagradable? Entró en la casa Ada y fue directamente al teléfono. Dio a la operadora su número de la casa de Milán y esperó, retorciéndose las manos. La comunicación se la dieron enseguida. ¿Es usted quien ha llamado al 427 95 200? Sí. ¡Hablen! ¡Hablen! ¿Pero con quién? ¿No está la casa cerrada y vacía?, pensaba. Si hay alguien al otro lado del aparato, es que sus sospechas eran fundadas, que había dejado encerrada a Luisela. Habían pasado ya 10 días y el calor en Milán era horrible, era un verano particularmente caluroso y no había dejado ni un bocado. Con la canícula, en Milán, en las casas abandonadas, los muebles se cuecen y en las casas no abandonadas se quedan sin aliento los perros, los gatos. Así que, sintiéndose morir y temblándole la voz, dijo: ¿Oiga? Sí, dígame, respondió un hombre al otro lado de la línea. Y entonces le vinieron a Ada las imágenes como un relámpago. La niña pegando gritos, muerta de miedo. La voz de alarma en el barrio, la policía que llega, echa abajo la puerta y la rescata. Diga quién es, volvió a decir el hombre. Soy la mamá. ¿Pero usted quién es? ¿La mamá? ¿Pero qué mamá? ¡Si yo no tengo mamá! ¡Pum! Y cuelga el teléfono. Ay, Ada nota cómo cede la angustia. Vuelve a dar su número de teléfono, esta vez correcto. Espera la línea y nadie contesta. Así que se va al espejo, se pone unos polvos y sale de nuevo al jardín. Sin embargo, ya en la cama, cuando en la enorme casa de campo se instaura el plúmbeo silencio de la noche, Ada vuelve a sentir miedo, porque se imagina a Luisela agarrada del pomo de la puerta, tirando de él, incapaz de abrirla, con las rodillas vencidas y los ojos desorbitados, lanzando sus postreros lamentos. Pero Ada se da ánimo, diciendo: han pasado 10 días, ya me habrían avisado. Pero una voz interior pérfida también le dice: exactamente, han pasado 10 días. Y en cambio lo que puede suceder es que en este periodo vacacional los pisos contiguos también estén abandonados o deshabitados, digamos. Y la portera 5 pisos más abajo, ¿qué puede escuchar? Ada Tormenti saltó de la cama y miró el reloj. Eran las 4 de la mañana. A las 6 había un tren. Así que se vistió corriendo, cogió un papel, dejó unas notas excusándose y se preguntaba si acaso no empieza así la locura, pero tenía que irse y salió. Había 4 kilómetros a pie. De allá que fue a la estación. En el tren, según avanzaba, más crecía su angustia. Llegó a Milán a las 4 de la tarde. La ciudad hervía en un halo de polvo tórrido. Dio al taxista la dirección balbuceando. Pero ya llegó a la casa y dijo: por fin mi casa, porque la vio que todo está igual que ya lo había dejado, ¿no? Las persianas estaban bajadas. ¡Ay, qué tontería! Había sido una pesadilla. Pasó corriendo delante de la portería. La portera le hizo el saludo tradicional de todos los días. Ya en el rellano del quinto, quietud y silencio. ¿Pero por qué? ¿Por qué le temblaba tanto la mano al introducir la llave en la cerradura? Corrió el pestillo y abrió la puerta y le recibió un vaho denso y caliente. Entró y cuando abrió la puerta interior del hall, se le enredó en el pecho un nudo doloroso, porque notó flotar así por encima de la cabeza un pequeñísimo e incomprensible humo, una nubecilla oblonga y pálida que no desprendía olor. Así que fue corriendo a la ventana y abrió los postigos y se giró. Y vio a 2 metros de ella una recortada mancha en el suelo. Se acercó y la tocó con el pie
eran cenizas. Cenizas esparcidas, haciendo un dibujo. Y entonces aquel nudo doloroso empezó a arder y se convirtió en infierno, porque aquella silueta era perfectamente el dibujo, la silueta de Luisela. De su Luisela. La niña olvidada de Dino Buzzati.